Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la presencia y la participación de ustedes. Bueno, la convocatoria tiene que ver con dos motivos, yo diría fundamentalmente. Por un lado, la finalización del 2023, que normalmente hacemos alguna reunión, digamos, de cierre, pero fundamentalmente también esto tiene que ver con que estamos cumpliendo 13 años de la creación del colectivo, que después dio lugar a lo que hoy conocemos todos como el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Ha sido una construcción que no voy a ir en detalle. Bambina, ya vamos a presentarlo, Aram, pero ha sido una construcción no solitaria, ha sido en colectivo y por eso hemos querido estar acompañado con, bueno, diferentes referentes con los cuales hemos estado trabajando. Para ir, digamos, directamente a la actividad, decirles que nos convoca, en realidad, reflexionar bajo dos cuestiones, ¿no? El lugar que ocupa el pensamiento crítico y la producción del conocimiento en esta nueva coyuntura, y el Centro Pedro Paz, que funciona cumplido, etcétera. Bueno, hemos armado un programa en el cual, digamos, básicamente lo hemos distribuido, hemos hecho una breve síntesis sobre el recorrido, pero en realidad lo que vamos a hacer es, en breve le damos la palabra a Bambina Stinga, que es la coordinadora del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, quien hará una referencia al recorrido, y después hemos invitado a cuatro personas, cuatro amigas, cuatro compañeras. Lamentablemente, Ana Bianco ha tenido un inconveniente de último momento y no puede participar, que le hemos pedido, digamos, que hagan una reflexión a partir de estas consignas. Después tendremos un momento de intercambio. Sabemos que el tiempo es limitado, por lo tanto, entendemos que aquellas, bueno, aspectos que se quieran transmitir, si no lo podemos hacer mediante intercambio, mediante el chat o enviar el mail. Y después, bueno, haremos un momento de cierre. Así que, eh, sin más, yo le daría la palabra a Bambina, para que Bambina Stinga es coordinadora del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, es egresada de la especialización y es una compañera como tantos otros compañeros y compañeras que venimos trabajando en su momento. Ya vamos a ir agradeciendo a los presentes. Hay distintos referentes colectivos que seguramente me irán ayudando: Hugo, Bambina, Julio, porque vale la pena, digamos, recordar su presencia. Así que, Bambina, yo te diría que adelante, por favor. ¿Estás? Ahí está. Bueno, ahí estamos. Gracias, Quique. Buen día a todos, todes. Gracias por estar y por acompañarnos. Eh, yo quisiera poder compartir con ustedes cuatro puntitos que he hecho, que he tomado nota de este recorrido. Eh, Sin llegar a enumerar todas las actividades que en estos 13 años de recorrido de este colectivo hemos realizado.
Lo primero, en realidad de los 4 puntos voy a empezar por el número 2, y de estos 13 años de trabajo colectivo, recuperar el hacer, la centralidad en el hacer. Eh, Esto que empezó con con un curso de posgrado en el ámbito de la Asociación de Docentes Universitarios, o sea, del Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis, en el marco de un programa de formación en posgrado, donde en el 2010 se debatía la gratuidad del posgrado. Y hoy, a 13 años, seguimos debatiendo y militando exactamente el mismo tema, digamos. Entonces, ese hacer que comenzó con un curso que dictó el profesor Julio Gambina en el ámbito del sindicato, apoyado con los recursos del sindicato, para que los docentes no formáramos en una cuestión específica en ese momento, que eran temas vinculados a la economía política, a la historia de las ideas de la economía política. Entonces, ese hacer fue lo que luego pasó a actividades en el marco de un proyecto de investigación donde el director era el doctor Enrique Lorza, eh, y esas actividades fueron dando lugar a programas de formación, a talleres de lectura, a ciclos en el medio de estos 13 años de la pandemia, y que hoy este encuentro en la virtualidad es en ese modo que tuvimos eh, por esos años del 2020, 2021. Sin embargo, aún en la virtualidad, eh, celebrar el encuentro y celebrar este hacer de 13 años de este colectivo. Ese hacer que ha tenido como una centralidad en un senti pensar y en un senti saber. La tercera cuestión que quiero destacar en este hacer es una construcción y una forma de conocer que fuimos eh, tejiendo, tramando, urdiendo en una forma espiralada, algo que empezó desde un campo disciplinar, desde la economía política, se fue caminando hacia otros saberes, hacia otras disciplinas como la psicología, no cualquier psicología, la psicología de la liberación, hacia miradas antropológicas, filosóficas, eh, y yo quiero como destacar y recuperar esa forma de conocer, que es una forma de conocer, yo digo, en espiral, que se fue abriendo y que fuimos caminando en ese hacer. El encuentro de hoy es celebrar precisamente estos 13 años de recorrido, pero no solamente es la celebración, sino eso que fue, esto que ha sido el hacer, poder reflexionarnos, mirarnos en este hacer. Y esto es el encuentro de hoy. Poder reflexionar en esas dos preguntas que intentamos sintetizar, seguramente nos quedaron como muchas cosas por fuera, pero que pusimos qué lugar ocupa el pensamiento crítico y la producción de conocimiento ante la nueva coyuntura, y para qué ha servido el recorrido del Centro Pedro Paz. Eh, esto, momento de encuentro es agradecer también a todos, a todas, a todes quienes nos fueron acompañando en este hacer, los
quienes participaron, los conferencistas, talleristas, los que acercaron opiniones disidentes, observaciones, los que estuvieron con la escucha atenta, eh, agradecer en ese sentido, porque en esta cuantificación, si se pudiera hacer, eh, de recorrido han sido como alrededor de 2.000 personas, de hombres, de mujeres, de académicos, de intelectuales, de compañeras, compañeros, militantes, que fueron pasando por este espacio en más de 80 actividades que se fueron desarrollando. Y en esta circularidad en el que fuimos caminando, yo mencioné que arrancamos con un curso que se dio en la Asociación de Docentes Universitarios, en el gremio docente de la universidad, en el marco de un programa de formación de posgrado, eh, en la gratuidad del posgrado, y ese curso lo dio el profesor Julio Gambina. Y entonces yo voy a volver a lo que anoté como el punto 1, que es por donde debería haber comenzado, pero en esta circularidad, y en este caminar es como lo vamos haciendo. Y yo quiero compartir con ustedes y destacar, reconocer y agradecer a quienes son el alma y el corazón de este espacio, de este colectivo, que es el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Ambos espacios están en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicos y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, y esta alma y este corazón son los profesores Julio Gambina y Enrique Lorza. En realidad, esto comenzó como un curso, con el profesor Gambina, el profesor Elorza abrió el espacio mientras era docente de su proyecto de investigación, y así es como fuimos caminando y construyendo este espacio colectivo. Yo no quiero hoy detenerme en hablar ni de sus trayectorias académicas, intelectuales, militantes ni gremiales, que por cierto son muy, muy extensas, sino que quiero como destacar en ellos y hacer este reconocimiento y este agradecimiento y este compartir con ustedes que nos están acompañando, dos aspectos que hacen a lo humano, y lo voy a decir en términos del pensamiento de Paulo Freire, que tiene que ver con la tolerancia y con la esperanza. En tiempos que son sumamente difíciles para la Argentina y en tiempos que no han sido fáciles transitar en la institucionalidad, porque hoy, en estos 13 años, no ha sido fácil la relación con lo institucional, porque bueno, vamos pensando diferente. Entonces yo quiero recuperar dos cuestiones en estos profes, que es la tolerancia y la esperanza. Y la tolerancia en este sentido freiriano, en tanto relación con los otros, como deber de respetar el derecho de todos de ser diferentes, aún sin llegar a concordar, porque muchas veces no se concordó con la institución, cuando no se renovó un contrato, cuando se mantuvo en suspenso durante un año eh, una coordinación, y a mí me dio como mucho pudor como nueva coordinadora tener que refrendar actividades que habíamos hecho y que había elevado formalmente el profesor Elorza. Entonces, aún sin concordar, sin acordar con el otro, y eso también ha sido una forma de enseñarnos de estos profes, de crecer y desarrollar la producción de saberes. Esto es en este pensamiento de la tolerancia freiriana.
sin negar el conflicto, sin huir de él, sin renunciar a lo que se piensa, a lo que se cree y a lo que se siente. Por eso comencé hablando del hacer con una fuerte centralidad en el sentipensar y en el sentisaber, no como cosas como que leemos, sino que sentimos y que vivimos. Y la otra cosa que quiero destacar en estos profes es la esperanza. Esta esperanza también freiriana que, eh, que dice algo así como, sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el embate, pero sin el embate la esperanza como necesidad ontológica se desordena, se tuerce y se convierte en desesperanza. Y yo a esa esperanza freiriana en estos profes le voy a agregar una cosa mía que no lo dice Paulo Freire, sino que es una esperanza militante. Y ese es el reconocimiento y el agradecimiento a estos dos profesores, por eso era el punto uno, por donde comenzamos. Y en esta espiral de forma de avanzar y de conocer, creo que tenemos que pasar, sí, que ahora al punto 3. Bueno, y gracias por acompañarnos, gracias a todos los colectivos que están aquí, eh, a Beatriz que nos ha acompañado siempre, a Patricia Collado, a Alicia Naveda, que ellas van a compartir ahora sus reflexiones y que han estado desde los inicios de este caminar. A los nuevos colectivos de la Universidad de Catamarca, como desde el profesor José Luis Grosso y a todo su equipo que lo acompaña, por compartirnos por caminar juntos en, en realmente pensar que otro mundo es posible, que otro mundo verdaderamente es posible de habitar. Muchas gracias a Bueno, todos, muy a todas, bien. a todos y pasamos al punto 3. Muchas Y gracias, gracias, profe Bambina. y Que- Julio. Gracias. Bueno, muy bien. También vale recordar que quienes participan están presentes distintas provincias y distintos países. Chile, México, República Dominicana. Seguramente estoy omitiendo alguno. Hugo Adrián en su momento me lo podrá aclarar. México, creo que dije. Y también Colombia. Colombia, perdón, Colombia presente. También en este momento nos acompaña, yo diría, algo lo dijo Bambina, personas, compañeros desde el inicio, pero también nuevos compañeros. Y esto es muy importante porque son nuevos aprendizajes. También están presentes muchos de los participantes de la segunda corte, de la especialización, que eso es muy importante. Están presentes egresados de la primera corte, que son profesores. Este es un programa, es un posgrado gratuito, pero a su vez, entre otros objetivos, es que los que egresan, quienes participamos en este proceso de autoformación, pasemos a ser también docentes. Así que bueno, todo esto como para ir poniéndolo en clima. Bueno, entramos ahora en una segunda etapa o tercera, que es escuchar algunas reflexiones de profesoras, amigas, que siempre abusamos de la buena voluntad de ellos, pero le decimos que esta es la última que vamos a hacer porque estamos a fin de año. El 2024 vendrán nuevos pedidos. Yo le voy a pedir a Patricia Collado, Patricia Alejandra Collado, una gran amiga, colaboradora, integrante del comité académico de la especialización desde el inicio, socióloga, doctora, este, trabaja, por supuesto, en sus proyectos en el CONICET y con su grupo de trabajo, que nos haga algunas reflexiones, algunos comentarios. Así que, Patricia, por favor, adelante, de la provincia de Mendoza. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Estoy muy contenta de verles.
aunque sea por este medio, eh, porque creo que necesitamos mucho de estos espacios que el Centro Paz nos ha ofrecido en los momentos más cruciales de la pandemia, que nos agrupó, nos sostuvo. Así que la función pedagógica, didáctica, de vinculación, es la función fundamental que, que tenemos, digamos, como pensadores críticos, la cumplió absolutamente, sosteniéndonos en los peores momentos y ahora con los desafíos que se vienen, también bastante difíciles. Creo que el centro que nos lanzaba esta pregunta de cuál es la función del pensamiento crítico en estos momentos tiene un papel, un rol fundamental. Sin embargo, voy a empezar con una crítica no hacia el centro, sino hacia las ciencias sociales en general y sobre todo el pensamiento crítico. Creo que hace muchos años venimos hablando, y yo lo digo en especial de mi campo, digamos, si se puede decir, de expertise del trabajo, de grandes y profundas transformaciones, pero no llegamos nunca a vincular fuertemente esa transformación con la politicidad que llevaba aparejada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desvinculamos, en cierto sentido, la producción económico-social del neoliberalismo y sus consecuencias de la producción ideológico-política del neoliberalismo. Entonces, hablamos de estas transformaciones sin hacer eje fuerte en los cambios en las formas de socialización, en las formas de vinculación, en las formas de comunicación y por ende en las subjetivaciones políticas. Y creo que por eso a muchos de nosotros nos ha sorprendido o no este asidero que tiene en América Latina tan fuerte eh, el pensamiento de las derechas, un pensamiento que está asentado en una gran desilusión en las condiciones materiales de existencia y que se vincula fuertemente con qué esperar a futuro. La construcción de una utopía de transformación social nos la ha arrebatado la derecha. Las izquierdas se han vuelto conservadoras, obviamente que de las conquistas, de los derechos, de aquellas batallas que dimos, pero nos arrebataron como bandera la transformación social. Y ahora viene del lado, digamos, la transformación social y esta promesa de mejora desde un lugar que nosotros ya sabemos, porque la historia se repite, como diría Carl, lamentablemente esta vez como tragedia. Nosotros sabemos el componente que tienen estos planes de disciplinamiento social, que tienen un gran componente no solamente económico, sino ideológico. Y en ese disciplinamiento ideológico viene la batalla grandísima que tenemos que dar. Primero, yo creo que los desafíos es ampliar nuestras formas de llegada, de circulación del conocimiento hacia las nuevas tecnologías, sin ninguna duda. Sabemos que el pensamiento crítico es espeso, es complejo, es denso, pero tenemos que tratar de transponer, como decía Paulo Freire, didácticamente de una a otra o mil maneras posibles para poder tener llegada a todos los intersticios y sobre todo a juventudes no habituadas a la cultura letrada, sino a la cultura de la imagen, a la cultura del sonido, la de la simultaneidad, la de la instantaneidad. Y lamentablemente tenemos que hacerlo y hacer un esfuerzo de producción, de saber, de circulación, porque las batallas, las barricadas en la organización de la sociedad civil, sabemos darlas, pero nos hemos quedado un poco afuera de cómo utilizar nuevas herramientas de comunicación, vinculación y de difusión del conocimiento, que tiene que, o sea, no perder su densidad, sino encontrar formas como encontrar ese camino, encontrar un método y encontrar y servirse de las técnicas, las tecnologías, las herramientas y los nuevos lenguajes. En definitiva, si tengo que rapearlo a Marx, lo voy a rapear, pero en un código nuevo, entendible,
si no es letra muerta. Tenemos que tratar de hacer asequible el pensamiento crítico a una masa de población donde ha llegado más fuertemente la publicidad, el mensaje mercantil y sobre todo el gran triunfo para mí del neoliberalismo, que es ser el entrepreneur, el empresario de sí mismo, el que puede asumir los riesgos desvinculado como mónada aislada, desvinculado de una red social, de una trama social. Por supuesto que esto es imposible, nosotros lo sabemos, y por supuesto que esto se padece en el cuerpo cuando se desbarranca. Pero tenemos que partir de un buen análisis, de una buena discusión en torno a estas transformaciones, de sus consecuencias a nivel de la politicidad de las formas de vinculación, comunicación y socialización, para poder nosotros también hacer una gran escucha de la situación, el clima social que está aconteciendo y tener respuestas más claras, tal vez más generalizadas, más y a la vez más intersticiales acerca de cómo volver a construir una utopía común que nos vincule a todos y a todas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Impactante tus reflexiones, tu convocatoria, y siempre estamos muy agradecidos por tu colaboración permanente. Vale decir que Patricia nos acompañó en el primer evento fundacional que tuvimos un 24 de mayo del 2017, y vino ella con sus equipos de trabajo en Colectivo de Mendoza. Estuvo media hora o 40 minutos para exponer, para acompañarnos, y perdí el colectivo, fue más, fueron 2 horas, y regresó a Mendoza. Desde allí que estamos con ella. Muchas gracias, Patricia, por seguir acompañándonos. Bueno, seguimos. También hay que decir que hay varias universidades. Está la Universidad de Centro, Luca Castiglioni, que nos está acompañando. Pero dice También, usuario, ¿no? perdón, Y bueno, José, prende la cámara y que te vean. Y si no, bien. También decir que cuando se mencionaba al profesor Gambina, tendríamos que nombrar a la FICIP, la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales. La FICIP ha sido una institución con la cual primariamente articulamos, de allí hicimos como un trampolín para vincularnos con la REDEM, la Red de Estudios de la Economía Mundial, y ahí nuevos contactos. Y también ese fue un vínculo para poder vincularnos con diferentes grupos de trabajo de Claxo. Estoy recordando algunos hitos. Lo tenemos silenciado a Gambina porque Gambina está hablando mucho últimamente, entonces queremos dejarlo para que el final pueda poner todas sus reflexiones. Pero estoy omitiendo seguramente, y en el transcurso vamos a ir diciéndolo. Muy bien, dicho esto, le vamos a pedir por favor a Alicia Naveda que nos acompaña, y pedirle que, bueno, desde San Juan, desde su doctorado en Ciencias Sociales, que nos ha vinculado con la República Dominicana, bueno, nos deje su reflexión. Adelante, Alicia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por compartir tanta, tanto conocimiento y tanta emocionalidad, porque francamente adhiero plenamente a lo que acaba de señalar Pato en términos de pertenecer a un colectivo, sentirnos acompañados en estos tiempos tiene un valor incalculable. Así es que, bueno, por supuesto, también adhiero a lo que decía Bambina respecto de este corazón y esta alma que es Julio y Quique, que se pusieron al hombro y remaron en este proyecto tan bonito que hoy cumple estos 13 años. Así es que gracias, compañeros, a los fundantes y a los nuevos y a todos los que nos sumamos
a pensar en nuestra realidad, a pensar en el mundo. Perdón, tenía que suceder, se me agotaba la batería en el momento justo. Eh, bueno, creo que además de las gracias, rescatar la práctica, rescatar esta praxis comprometida, esta praxis militante que, como bien dice la Pato, no ha alcanzado, no ha alcanzado para transformar ni para construir este mundo que todavía estamos imaginando como otro mundo posible. Pero al mismo tiempo una lectura esperanzadora, me parece, porque este neoliberalismo que ahora nos ataca con redobladamente, tiene su origen hace ya más de un siglo, digamos, si pensamos que la teoría del valor, subjetiva del valor de Karl Menger del 1800, que la inicia para contraponerse a la teoría del valor de Marx, esta teoría subjetiva que pone el acento en el individuo, en el sujeto y en esta capacidad individualizante de ser y de valorar, eh, es lo que Susana Murillo recupera como origen, como uno de los orígenes. Otro de los orígenes también está en el siglo XIX, que es la eugenesia. La eugenesia como esta ciencia que pretende tratar de entender las influencias que mejoran las razas. Es decir, estamos en un marco de racismo, colonialismo y patriarcalismo que originan a este neoliberalismo, que luego estas corrientes van a ser retomadas en el 1947 por la Escuela de Montpellerin, que abreva tanto este neoliberalismo fascista que hoy está en boga. A esto tenemos que agregar, y también como, digamos, como recién decía la Pato, estudiar las formas de influir. En la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, Lippmann descubre la propaganda para que el pueblo estadounidense no se niegue a que su gobierno ingrese en la guerra. Y desde la propaganda se considera a la multitud como una multitud irracional, que se mueve por estereotipos. Los estereotipos, descubre Lippmann y algunas corrientes desde la psicología, median nuestra relación con la realidad. Es decir, nos vinculamos por la realidad también a través de estereotipos que además nos pueden ser inoculados de alguna manera. Y para esto los medios de comunicación, hoy por hoy revolucionados por las TICs, juegan un papel fundamental en considerar al público como un fantasma, pero como un fantasma que puede ser movilizado en pos de los intereses particulares. A nosotros, desde una corriente epistemológica diferente, desde el respeto por la humanidad que implica el materialismo dialéctico, el respeto por el otro, la idea de creer que estamos razonando en una misma sintonía y que racionalmente podemos encontrar respuestas, bueno, creo que los que nos vienen ganando del lado de los poderosos, del lado de los ricos del mundo, que son capaces de decirnos que la justicia social es una aberración y que sálvese quien pueda, como recién, y que esa consigna sea votada, bueno, tenemos que ahondar en nuestros estudios sobre cuáles son las raíces de ese pensamiento y de esas formas de manipulación tan exitosas, y que, bueno, para nosotros es casi impensado. Ellos dicen, por ejemplo, desde la propaganda, se necesita crear falsas polémicas o polémicas que sean generales, que sean ambiguas y que posicionen a las personas aunque estén muy lejos de sus intereses o de sus realidades inmediatas. Y esto genera eh, la fábula de la participación, la fábula de este individuo libre, este individuo que el neoliberalismo autorresponsabiliza tanto de su vida como de su muerte, autorresponsabiliza de su felicidad,
y desvincula de las condiciones estructurales e históricas. Entonces, para no seguir en esta línea, Alberto Venegas Lynch, que hoy forma parte del gobierno, fue uno de los que el padre, digamos, desde su espacio editorial, auspició la llegada de von Mises a la Argentina. Y von Mises dictó 6 conferencias en la inauguración de la carrera de economía en la UBA. Digamos, nuestros espacios de pensamiento dominante, hegemónico, las universidades, la escuela de Montpellerin supo copar todo eso, supo generar estos think tanks, estas usinas de pensamiento, en las que también el macartismo fue el rey. Digamos, también el pensamiento crítico somos víctimas de estas formas propagandísticas de despreciar, defenestrar, y que en estos estereotipos las mayorías saben seguir, digamos, o han podido seguir. Con Hayek también, Hayek estuvo en la Argentina durante el gobierno militar, incluso fue uno de los asesores de Pinochet. Digamos que este proceso es un proceso largo, es un proceso histórico. Si pensamos que sus raíces estuvieron también en el 1800, bueno, hoy podemos estar gestando para una nueva humanidad, nuevos principios, nuevas formas. Tenemos que saber, como dice la Pato, encontrar los caminos para transmitirlo, para explicarlo, para compartirlo, para construirlo. Y me parece que eso viene de la mano de los sentipensares, de los pueblos originarios, de esta América Latina tan castigada, tan dañada, y que necesariamente va a encontrar los caminos para salir de la barbarie. Así es que yo quiero nada más decirles que honestamente les quiero mucho. Pensar en ustedes, escucharles, a Beatriz, a Julio, bueno, nombro solo algunos, a Quique, Bambina, La Pato, ha sido un sostén en estos tiempos asiagos. Así es que gracias y a continuar, que la tarea es ardua y a reproducirnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alicia. También convocante tus comentarios, tus reflexiones. Cuando te escuchaba, recordaba hace poco en la especialización uno de los cursos, está titulado Cultura, Educación, Innovación Tecnológica y Comunicación, que fue un gran esfuerzo de cómo articular estos espacios. Y creo que más allá de que si lo hemos logrado o no, tus palabras apuntan a este tipo de cosas, ¿no? Cómo articular estos aspectos que, bueno, necesitamos, ¿no? Bien, antes de darle la palabra a Beatriz, bueno, también decir que siempre hemos estado acompañados como nuevos amigos, nuevas amigas. La Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis se sumó y hemos podido construir espacios muy diversos, impensable para las ciencias sociales convencionales, como así también con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, más recientemente con el Instituto de Investigaciones y Ciencias Humanas de la misma facultad, con el doctorado en educación, que también trabajamos. Y bueno, esto yo creo que son pequeñas formas de articular. También queremos decir, mencionamos Chile, que nos acompaña Ignacio Muñoz Cristi, que bueno, hemos realizado actividades conjuntas. Julio Jaime, también de la Universidad de Subcolombia, Marta Ortega Patricia de Medellín, de Guadalajara, Oscar Soto de la Universidad de Mendoza. Estoy nombrando con quienes hemos compartido actividades. Estoy omitiendo, pero creo que es el momento de también poder ir articulando y conociéndonos. También nos acompaña permanentemente Eduardo González desde Chile, hermano de un compañero nuestro, de Jorge González, egresado en la especialización y falleció días antes de defender su tesis, pero aún así
tiene el título post-mortem. Bueno, muchos recuerdos, muchas cosas importantes, así que, profesora Ragland, Beatriz, te vamos a pedir tus comentarios. Beatriz es abogada, doctora en ciencias sociales, es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, es vicepresidenta de la FICIP y por supuesto muchas cosas más. Y fundamentalmente es una persona colaboradora, mañana, tarde y noche. Adelante, Beatriz, por favor. Bueno, estoy tratando de poner el reloj para controlarme yo misma. Bueno, buenos días. Qué decirles, en primer lugar, agradecerles la nueva oportunidad de compartir con todas, todos y todos ustedes este espacio. Como decía Bambina y decía Enrique, este, soy también de las primeras, junto con Patricia y con Alicia, que compartimos esto. Y la verdad que es un gusto siempre, es un placer poder participar de esto. Bueno, con el permiso correspondiente de Patricia y de Alicia, voy a hacer mías las intervenciones de ellas, porque estoy de acuerdo para hacer entonces más breve la mía, quizá. Eh, a ver, un amigo mío, irónicamente, en estos momentos, irónicamente, suele decir que lo que podemos calificar es que estamos en un momento difícil y complejo, y con eso terminar de definir la situación. Por eso destaco lo de irónicamente. Y es cierto que estamos en un momento difícil y complejo, pero bueno, nos exige un poco más que decir esta definición tan exigua. Es evidente que estamos ante una crisis global, eso lo tratamos habitualmente, una crisis global, política, económica, social, cultural, una crisis de capitalismo, una crisis política en sentido de, en general, política y particularmente de representación política. Y en la Argentina, como se ha relatado recién, ha triunfado la ultraderecha. Hay que decir que desde la ley Sáenz Peña de 1912, las derechas solamente ocuparon el gobierno a través de golpes de Estado a partir de 1930, como todos y todas sabemos. Pero hemos tenido la sorpresa en el 2015 del triunfo de una opción de derecha por elecciones generales. Pero hemos tenido ahora la otra sorpresa. No solamente porque ya no es derecha, sino más que eso, ultraderecha, sino porque en el 2015 el triunfo fue por muy poca diferencia, pero ahora fue por una estrepitosa diferencia. Y no podemos ignorarlo. No es un problema de números, pero no podemos ignorar que eso le resulta al presidente electo en un consenso electoral muy importante. También suele decir cómo va a transformar ese consenso electoral en consenso político. Bueno, ahí lo estamos viendo y creo que esto ya también se está traduciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una situación en la cual no podemos hablar solamente de que el voto ha sido producto o de la bronca, como se ha dicho, o de una ilusión esperanzada en algo utópico. Creo que hay una instancia todavía o aún más grave, que es el cambio y la naturalización de una subjetividad en la cual se acepta el ajuste, se naturaliza la necesidad, entre comillas, del ajuste, con lo cual se está en estos días, o en este año, que se ha hablado tanto de los 40 años de democracia, yo quiero traer la definición más básica de democracia, de gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Totalmente básica, ¿no es cierto? Bueno, hasta esa está violentada, porque no es una democracia para el pueblo. Yo suelo calificarla como una institucionalización constitucional, refiriéndome al 83, y esto parece un trabalenguas, pero
es lo que representa lo que tenemos. Entonces, estamos ante un desafío realmente muy importante, porque sabemos además que los ajustes vienen con represión y por otro lado ya lo han anunciado, con todos los detalles, digamos, y creo que entonces acá es donde opera esta primera pregunta sobre la cual nos invitaron a reflexionar. ¿Qué lugar ocupa el pensamiento crítico y la producción de conocimiento en esta coyuntura? ¿Por qué digo esto? Porque todos creo que estamos de acuerdo, todas estamos de acuerdo en que la oposición, la resistencia, la lucha se va a hacer en las calles, pero no se puede hacer la resistencia y la lucha de cualquier manera. Y acá creo que el tema del pensamiento crítico tiene un lugar muy especial, particularmente un lugar muy especial. Con todo lo que decía Patricia, ¿no es cierto? Con todas las incorporaciones que hay que sumar, desde el punto de vista de la técnica, me gustó mucho eso por ahí que se dijo del rapero Marx rapeado, es una innovación, pero creo que es una cuestión clave el desarrollo del pensamiento crítico, pero no el desarrollo del pensamiento crítico desde un punto de vista académico, ¿no? Sino, vamos a entrar en la segunda reflexión, sino desde el punto de vista, yo siempre lo pongo en primer lugar, la tesis 11 de Marx, acerca de la unión, la relación entre la teoría y la praxis. Entonces, esa praxis de la calle, esa praxis de la lucha, esa praxis de la organización, de la movilización, consciente. ¿Consciente para qué? Consciente para un cambio antisistémico, para un cambio estructural de la sociedad anticapitalista. Y sobre el otro punto que nos invitan a reflexionar acerca del recorrido que ha hecho el centro y la especialización, ¿qué decir? Creo que ha sido una labor magnífica la que se ha realizado por muchas razones, por muchos motivos, que sería bastante largo enumerar, pero creo que están enumerados en esa especie de memoria y balance, no sé, que nos han enviado acerca de todo lo que ha hecho el centro y la especialización. Yo creo que quiero señalar solamente un par de méritos especiales, así considero. El espíritu colectivo, que acá señalaba Bambina en especial, el espíritu colectivo, la apertura hacia distintas organizaciones y hacia distintos intervinientes en cada una de las actividades, el hecho de que haya surgido de un lugar sindical, como indicaba también Bambina, y el hecho también de que se llevara a cabo en una universidad pública. Quiero poner el acento en esto de universidad pública en un momento en que la universidad pública está siendo tan atacada. Y creo que todo lo que se ha realizado y cómo se ha avanzado hasta los últimos ciclos que se hicieron, donde realmente ha habido una unión entre la teoría y la praxis, ¿no? Todo este ciclo que se ha hecho sobre la violencia, sobre el indigenismo, etcétera, ligado a la actualidad del pensamiento de Marx, pienso que va en ese sentido. Creo que ha sido una gran contribución al pensamiento crítico y que creo que todos tenemos que impulsarlo en ese sentido. Entonces, bueno, lo último, desearle muy feliz cumpleaños al centro, a la carrera de especialización y a Enrique Loza. Bueno, gracias Beatriz, también muy agradecido por tus palabras. Eh, También vale la pena, digamos, en este momento, abrir como un pequeño espacio, yo diría, antes de ir a la etapa final, por decir de alguna manera, para hacer algún intercambio. Ahí Alicia ha levantado la mano.
Entonces yo les pediría que aquellas personas que quieran dejarnos alguna reflexión, y acá quiero subrayar algo, que después tal vez si hay tiempo lo marcaremos con más detalle. En realidad nosotros cuando pensamos esta jornada, hace casi 3 meses que la empezamos bueno, a imaginar, la gran preocupación que teníamos y que tenemos es cómo seguir, qué seguir haciendo, qué cosas de las que venimos haciendo, continuarlas y qué otras, bueno, pensarlas de otra manera. Y creo que este es el momento. Nosotros no hemos definido cómo seguir, tenemos pensado en marzo tener una nueva reunión y poder un poco tomar nota de lo que hoy estamos escuchando, reflexionando, porque como han dicho las compañeras, es un momento crítico, un momento de reflexión, un momento de pensar el qué hacer y el cómo hacerlo, ¿no? Así que, bueno, ahí Alicia había pedido, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Me voy a fijar en Perdón, el chat. perdón. Fue un aplauso para Beatriz, Ah, pero parecía una manito. Es que abajo donde dice reacciones está la posibilidad de aplaudir, aplaudió está a todas las bien. personas. Bueno, muy Así que bien. gracias, gracias. Bueno, acá Alfredo Salmerón Aceves nos deja un comentario. Importante el análisis de Alicia, importante el análisis que la compañera Alicia Naveda nos comparte. Los neofascistas utilizan la distorsión y la falsación que caracteriza a la ideología para afinar la manipulación capitalista de las masas. Más necesario ahora hacer accesible a los trabajadores el conocimiento marxista. Los universitarios deben seguir abriendo camino para que esto sea posible, sea posible. Adelante con el optimismo revolucionario. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, que nos viene acompañando permanentemente. Y bueno, dejamos acá una instancia para escuchar algunas voces, algunos compañeros del centro, algunos compañeros invitados. La verdad que muchos de los invitados nos han dejado muchas cosas y creo que vale la pena también tener un espacio para, bueno, escuchar. Hugo Adrián, adelante, por favor. Hugo Adrián Morales, que es integrante también del centro y integrante del comité académico. Y después Julio Grosso también va a participar. Hugo, adelante. Bueno, gracias Enrique. Bueno, adhiero obviamente que a las palabras de las compañeras y por ahí remarcar un poquito también lo que decía Bambina de reconocer la generosidad. Yo digo que y la lucidez, yo digo pensando en términos, ¿no? Pero también el corazón muy grande y también el espíritu ahí muy, muy generoso, que son cosas difíciles de encontrar y creo que Julio Reduce. y Enrique lo tienen, bueno, a todo eso. Yo creo que el colectivo, no sé, el centro de pensamiento crítico, y esto un poco desde mi vivencia, un poco lo que me ha generado a mí, ¿no? Yo creo que nos permitió como un poco mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Mirarnos con nuestros ojos, yo digo, situados. Y quería traer una pequeña frase que dice, ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave al enigma hispanoamericano. De ahí es necesario leer para aplicar, no para copiar, porque de hecho se imita demasiado. La salvación está en crear. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse. Y esto lo escribe José Martí en 1891, ¿no? Y yo digo, es como algo que está latente, ¿no? Sobrevolando, pero que es difícil materializarlo. Y yo creo que el centro tiene un poco de esa creación que dice Martí, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y habitando la incomodidad, porque yo creo que no somos un grupo de elogio mutuo, que suele haber mucho, sino que habitamos la incomodidad, las discusiones, las tensiones,
Y que allá cuando empezamos, yo como psicólogo, yo digo, yo soy psicólogo y bueno, y ahí Sí, pero me empujado puedo ir a un dormitorio, de paso no gasto tanto. Y sí, porque me hace ruido. Entonces, ¿todo empujado bien? a, O un eh, ratito. no sé ahí si se escucha, eh, empujado un poco a leer a Marx, yo digo por Julio y por Enrique, eh, ha sido siempre como una lectura crítica, ¿no? No hay libros sagrados, todos pueden ser, todos pueden reescribirse, todos pueden releerse, todos pueden ser redescubiertos, pero bueno, coyunturalmente, situados, ¿no? Contextualmente. Yo creo que ahí el pensamiento crítico tiene un lugar central, ¿no? Porque el pensamiento crítico es como un pensar situado, ¿no? Un pensar desde acá, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y lo último, yo digo, de cómo seguir, pues yo creo que modos de habitar, de sentir, de resistir, alternativos al capitalismo existen eh, y están en un montón de lugares de nuestra América. Entonces yo creo que la idea es poder seguir tejiendo encuentros y diálogos con esos colectivos, con esa experiencia, con esa resistencia desde el pensamiento crítico y demás. Creo que a lo mejor ese es como un esfuerzo que debemos por ahí eh, caminar para el año próximo. Así que bueno, eso, y reitero el agradecimiento a las compañeras que estuvieron compartiendo antes. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Bueno, han pedido la palabra. Yo no sé si tenía anotado a José Luis, me parece que no. Sí, sí, Ah, perfecto, José Luis, adelante, por favor, perdón. sí, lo que pasa es que tengo mala conexión de internet y se cayó y entonces no apareció de vuelta Adelante, la muchas mano del gracias. SAT. No, esto simplemente, me parece que la pregunta, el lugar que ocupa el pensamiento crítico, yo he venido por lo menos en mi camino, digamos, junto al equipo y a otros compañeros, digamos, en otros lugares también, eh, como reformulando la pregunta, porque más que el lugar que ocupa el pensamiento crítico, me interesa dónde está el pensamiento. Y en ese sentido, la necesidad, creo, de una crítica del pensamiento crítico, es decir, una crítica dirigida al pensamiento, que el pensamiento crítico tiene que ser sometido. Y en ese sentido me parece que hay, digamos, ya, digamos, en todo nuestro ámbito regional, digamos, continental, muchos desplazamientos que abren pensamiento crítico allí donde parecía que no estaba, allí donde parecía que había simplemente, digamos, resabios, maneras, digamos, de interactuar ligadas, digamos, a la premodernidad, digamos, ligadas, digamos, incluso a determinadas concepciones del mundo que para el pensamiento crítico fueron consideradas como reaccionarias y en algunos casos todavía lo son. Entonces, me parece que es muy importante el hecho de que repensemos el lugar crítico y cómo, diríamos, el pensamiento crítico, por un lado, lo ha auturado, ha impedido pensar críticamente esos espacios, esas experiencias, y por otro lado, cómo se está abriendo un pensamiento crítico que no es ilustrado, pensamiento crítico que no es moderno, que no tiene que ver con esa trayectoria de pensamiento crítico. Entonces, me parece que eso es simplemente eso, ¿no? Tal vez habría que desarrollarlo mucho más, pero solamente, diríamos, contribuir, diríamos, con esta pequeña intervención. Muchas gracias y un abrazo para todos. Con muchos de ustedes ya estamos en una interacción muy fuerte y permanente
y con otros me encuentro aquí, pero feliz de estar celebrando este aniversario y este encuentro. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. José Luis nos está hablando desde Catamarca. José Luis son de los amigos conocidos que aparecen en el hacer, en uno de los últimos ciclos sobre marxismo. Ahí estuvimos con él y ahí lo conocimos, ¿no? Y entonces esto es lo bueno del hacer que nos facilita recuperar nuevos pensamientos, nuevas experiencias, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra a Ramón Sanferramola, que es el director del doctorado en educación de la Universidad de San Luis, además de miembro activo en nuestras actividades. Ramón, adelante, y antes de olvidarme, quiero hacer un reconocimiento a una persona que en general es ausente en nuestras actividades. El nombre es Luciano Perotti, es el que maneja nuestro Facebook, que es el único medio de comunicación que nosotros tenemos, además del pequeño boletín Transiciones. Luciano Perotti, que es un compañero que desde el inicio, él se dedica a transmitir y creo que es muy importante el trabajo silencioso que hace. Ramón, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Quique. Bueno, ante todo un agradecimiento y un abrazo a todas y a todos quienes han hablado, con quienes compartimos todos estos años, ¿no? Dentro del Centro de Pensamiento Crítico. Así que todo lo que han dicho lo suscribo y lo resalto, ¿no? Años interesantes y ahora, digamos, más, más por la coyuntura en la que estamos. Yo simplemente quería agregar esta cuestión de la pregunta, que es una pregunta retórica, porque yo diría que no. ¿Hemos sabido curricularizar el pensamiento crítico? Yo creo que no, ¿no? Eh, Cuando u- uno está en la cercanía de lo que tiene, de lo que tiene a mano, ¿no? En las carreras en las carreras de posgrado de sociales, ¿no? En nuestra región, uno diría, bueno, sí, el pensamiento crítico está curricularizado y las carreras en general de posgrado, maestrías y doctorados, especializaciones, están atravesadas por el pensamiento crítico. Ahora, me parece que en el grado no universitario y en el nivel primario y secundario absolutamente no. Y ahí me parece que quienes cultivamos el pensamiento crítico desde Marx, pero con todo lo posterior a Marx también, ¿no? Con el pensamiento decolonial, con el pensamiento postcolonial, eh, y con la historia del pensamiento latinoamericano, me parece que ahí tenemos una falencia que debiéramos cubrir, ¿no? Me parece que no, el pensamiento crítico no hemos trabajado suficientemente en ello. Por supuesto que lo que se ha hecho también ha sido muchas veces invalidado, obstruido por el pensamiento anticrítico, ¿no? Pero me parece que debiéramos tomar especial atención de esto, ¿no? Bueno, simplemente eso. Un abrazo a Gracias, todos. Ramón. Muchísimas gracias por tu intervención. Le vamos a dar la palabra a Oscar Soto y antes también le vamos a dar la bienvenida que se ha sumado a Pascualina Curcio Curcio, economista venezolana, que nos ha acompañado como muchos de ustedes en muchos eventos, en las conferencias, una estudiosa de la economía mundial, latinoamericana y venezolana, con escritos muy importantes sobre la inflación, la monetarización y el manejo hegemónico que hacen alrededor de estas dos categorías para, bueno, intervenir y poner límites a las alternativas. Así que, bueno, también gracias, Pascualina, por estar acompañándonos. Oscar, adelante, por favor.
Hola Enrique, buen día a todos los compañeros, las compañeras. Yo simplemente agradecer, entré un poquito más tarde, pero no suele suceder que uno tenga grandes maestros a disposición para discutir, los que venimos más atrás, que tenemos todavía poca experiencia y que queremos aprender. Enrique, Julio, por ahí está la Pato Collado, que es una gran militante intelectual de aquí de Mendoza, Alicia y tantos más. Ramón, bueno, no podré nombrar a todos. Así que yo simplemente como alguien que viene más atrás, agradecer por esa oportunidad de haber compartido tantas instancias, porque, bueno, en la persona de Hugo, de Enrique, siempre nos han convidado a participar, nos han hecho parte de muchos encuentros con una generosidad muy grande, así que la verdad que tener estos espacios como el centro me parece que es de mucha utilidad y yo celebro que se reúnen varias cosas. Uno, nuestro sello de cuyanía, que estamos los cuyanos haciendo ruido acá, haciendo cosas. Después esto de no perder las coordenadas desde una perspectiva crítica, liberadora. Simplemente comentarle al resto de los compañeros que a instancias del centro y de todos estos dispositivos que los compañeros de San Luis desarrollan, hemos hecho varios seminarios, encuentros, hemos publicado algunas obras que están ahí a mitad de camino entre lo académico y lo militante, que es un poco ese lugar medio híbrido que entiendo que muchos de nosotros transitamos. Así que simplemente no quería dejar pasar el momento de agradecerles y celebrar que en momentos que se pone todo un poco más cuesta arriba, existan estos espacios con la generosidad y la talla de estos compañeros que están al frente. Así que por más vida para el centro Pedro Paz y bueno, y seguiremos caminando juntos. Nada más, compa, solo saludar, abrazo grande. Bueno, muy amable Oscar. Efectivamente, con Oscar y todo un grupo hemos incursionado en seminarios latinoamericanos donde se ha incorporado, y yo diría actualizado, ¿no? La teología de la liberación, uniéndola con la teoría de la dependencia, todo un esfuerzo que hay que hacer desde la práctica y desde la teoría. Emilio Cebeso, docente de la Universidad de San Luis, de la Facultad de Humanas, adelante. Y integrante del centro, por supuesto, y profesor. Adelante, Emilio. Gracias, Enrique. Sí, un comentario en la misma línea de lo que se viene planteando, quizás con alguna sutileza, si se quiere, sobre todo para enfatizar. Eh, Hablando de pensamiento crítico, hablando de pensamiento situado y tomando como referencia lo que refería Oscar de la cuyanía, lo voy a reinterpretar. Eh, Creo que estamos teniendo todavía un par de retos importantes. Voy a empezar por cosas más locales. Además de la fuerte transición que se está produciendo a nivel nacional, estamos transitando por escenarios provinciales que tienen también sus singularidades. Y un caso característico es San Luis, en donde después de 40 años hay una nueva gestión de gobierno. Nuevo no significa diferente, nuevo no significa mejor, pero en el marco de por lo menos los últimos 40 años se produjeron transformaciones muy radicales acá en San Luis, una ciudad intermedia que está sujeta a las tramas de poder y los mecanismos estatales y del mercado más rapaces que se puedan evidenciar en la zona, digamos, y de donde se han tomado y se han aplicado sobre todo experimentos políticos, económicos muy singulares. Todavía creo que tenemos una deuda pendiente con pensarnos, no digo localmente, sino en las tramas que nos afectan, porque a mí todavía me sigue llamando la atención que hay cosas sobre nuestra provincia que no se tematizan, sobre Cuyo que no se dicen y sobre Argentina que están invisibilizadas. Yo siempre digo una cosa así como, bueno, somos el interior del interior. Y bueno, pero pasan cosas muy interesantes para conocer, pero también para cuestionar y militar
y en eso tenemos, creo, una deuda pendiente. Y volviendo a la cuestión del pensamiento crítico, yo no, sinceramente no tengo idea, sinceramente lo digo, de por dónde se hace este proceso de profundización del pensamiento crítico. Creo que el Pedro Paz, como han dicho la mayoría de las compañeras y compañeros, es un semillero, es muy interesante lo que está pasando y por eso, bueno, desde su humilde lugar, y tengo que decir con esto que soy bastante nuevito en el espacio, intenta contribuir, pero en todo caso, creo que antes de, un poco en la línea de lo que decía José Luis Grosso, antes de poder experimentar, o quizás a la par de experimentar nuevas formas de llegar a los otros, de poder eh, reconstruir algunas cuestiones que tienen, con la arena, que tienen que ver con la arena social, creo que tenemos una deuda también con reforzar la base de la densidad del pensamiento crítico, porque se necesita no solo actualizar, sino reconfigurar ese pensamiento dentro de los propios ámbitos universitarios. Eh, y esto lo voy a decir muy sintéticamente, pero hay una alarma que resuena respecto a lo que son los procesos de formación hoy en el grado y en el posgrado. De la pérdida del lugar del conocimiento científico, lo digo en un sentido amplio, por supuesto, del conocimiento científico como forma de evidenciar procesos y de cuestionar procesos. Yo sinceramente estoy alarmado tanto por el grado como por el posgrado y por los lugares en donde nos deja la investigación que se ha forjado durante los últimos 30 años, en donde estamos montados en una competencia febril por conseguir un cargo, conseguir un espacio, conseguir una financiación. Entonces creo, con esto cierro, me disculpan la extensión, creo que también estos espacios que se realizan en paralelo a todo esto que mencionaba recién y que dependen mucho de la voluntad, de la energía colectiva, del deseo, son ámbitos también que, reitero, son semillero para lograr esta densidad del pensamiento que tiene que ser recuperado y claramente luego desplazado, llevado, portado a los restantes ámbitos académicos y no académicos. Gracias por la escucha y sobre todo muchas gracias por acompañar al Centro de Pensamiento Crítico y por toda la energía. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio. Bueno, andamos muy bien con el tiempo. Antes de ir, por decir así, al último momento que teníamos pensado, si algún compañero o compañera en la casa, en la sala, nos quiere dejar alguna reflexión más, los compañeros de los distintos países, México, Chile, bueno, Pascualina de Venezuela, que se ha sumado recientemente. En fin, estamos a tiempo y con mucho gusto escucharíamos, como también cualquier otro compañero o compañera. Abrimos ahí una instancia. Si no, lo podemos hacer luego, no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien. A ver, Eh, sí. Ah, perfecto. Ernesto, Creo adelante. que sí, no sé si Patri, no encontraba la manito para levantarla y por eso no abrí el micrófono. No, quería decir dos cositas muy cortitas. Primero, agradecer el espacio con el que venimos compartiendo algunos de nosotros hace mucho tiempo y la dinámica que se da, en todo caso, fundamentalmente eso, la dinámica de cómo circula por ahí el pensamiento, la palabra, eh, y que además sobre todo creo que, no me acuerdo quién lo decía, yo lo enfatizo, que fue un espacio que nunca frenó, incluso en la pandemia. Me acuerdo que en la pandemia, cuando muchas de las instancias de pensamiento, de discusión, fueron de alguna manera afectadas, o de muchas maneras afectadas, el centro y este tipo de instancias no frenó. Eh, yo tengo como dos interrogantes respecto al pensamiento crítico y sobre todo vinculado al pensamiento crítico
a las opciones o alternativas en torno a los escenarios que tenemos ya hace tiempo y más crudamente en el presente. Por un lado, la verdad ahí tengo un interrogante vinculado al, al- al- a saber acompañar los, los tiempos del consenso que ha logrado esta opción de derecha. Es decir, lo que estoy notando y realmente tengo como una preocupación muy grande es que el consenso con el que llegaron opciones de derecha, como en el caso de acá de Argentina, es muy grande. Y las reacciones que se han tenido de sectores progresistas, de izquierda, vinculados al pensamiento crítico de alguna manera, en general son rápidamente repelidas y hasta generan como un efecto contrario. Ahí la verdad que yo tengo un interrogante de saber, de pensar, de construir un tiempismo respecto a la reacción que tenemos que tener en torno a el gobierno actual. Esto no significa no salir a luchar hoy mismo, es más, digo, esta es una actividad en ese sentido, pero me preocupa en función del efecto contrario que veo que está generando, sobre todo en algunas instancias, tal vez las más mediatizadas por redes sociales, etcétera, vinculado al consenso muy grande que tiene algunas de estas opciones de derecha, como la de Milei, o acá en San Luis, el hecho de que el gobierno sea una coalición entre una parte del PJ y Cambiemos, digo, que también sería como una opción de derecha. Y lo segundo, como para cerrar, yo hace tiempo vengo escuchando algo que me parece muy interesante, que está vinculado eh, con la idea de que en algún momento se decía la sociedad se derechizó o se volvió de derecha y, y ante eso escuchaba a varios analistas hablar en realidad de una agenda de derecha. Yo creo que ahí el pensamiento crítico, las alternativas, las opciones por izquierda, los progresismos, hemos tenido vinculado a algunos temas en particular una falencia muy grande, que tal vez sean, por lo menos desde mi inquietud, algunos de los espacios a transitar en la actualidad. Temas muy concretos vinculados como con la violencia o la inseguridad, con la justicia o la corrupción, con problemas habitacionales de lo cotidiano o de la alimentación, pero de lo cotidiano, incluso con problematizar a la sociedad de consumo en sus raíces más, más básicas, no son temas que no los hayan tratado las izquierdas, el pensamiento crítico, pero sí creo yo que son temáticas, problemáticas, que nos ha costado construir una agenda accesible para el común de la gente. Y ha ganado, en el sentido común, las opciones por derecha. La derecha, en ese sentido, el liberalismo, tiene propuestas que sabemos a dónde conducen, pero propuestas bastante accesibles, muy cercanas al sentido común, presentadas muy de manera fácil, digo, y de una supuesta fácil ejecución a este tipo de problemáticas, que creo que son algunas de las problemáticas con las que la gente en el último tiempo ha ido a votar, digo, y ha ido construyendo un consenso. Insisto, entiendo que no son cuestiones que desde el pensamiento crítico no se trabajan, pero creo que, recuperando lo que decía Patricia al comienzo, no hemos sabido construir instancias, instrumentos de comunicación eh, mucho mejores eh, para poder dialogar con el resto de la sociedad respecto a estos temas. Y que no salga, el, cuando uno habla de justicia, y con esto cierro, y habla con alguien de algún partido de izquierda, dice, bueno, pero la justicia burguesa no es justicia. Esa no puede ser, en este sentido, lo que estoy planteando, la respuesta. O sea, puede ser en todo caso la justificación, el pensamiento de fondo, pero creo que nos ha costado mucho dar una solución ante problemas como este tipo y poder comunicarlos a la sociedad en su conjunto. Entonces ahí
a mí me ha generado un interrogante desde hace tiempo vinculado a temáticas como esta, que creo que son gran parte de la agenda de la derecha que hoy nos está gobernando. Muchas gracias y perdón por la extensión. Gracias, Ernesto. Bueno, antes de darle la palabra que está anotada a Patricia Ortega y Nancy Echar, quiero leer acá dos comentarios. Eduardo González de Chile. Ha sido muy interesante la reseña histórica de los 13 años de vida de la institución. Cada uno de los relatos han expuesto sus comentarios de distintos puntos de vista de acuerdo con su especialización. Además, agradecer de todo corazón el recuerdo y el cariño que han tenido de Jorge e invitarme a participar permanentemente. Bueno, el deseo de lo mejor para todos. De México, Nilti. Bueno, Nilti Toledo Calderón, compañera de seminarios que hemos hecho en conjunto y de la especialización. Muchas felicidades, compañeros. Gracias por permitir el encuentro entre los diferentes, pero que tienen en común la dolencia y las luchas, así como la fuerza para creer que hay otro mundo posible. Gracias porque este es un espacio necesario en nuestros territorios que permite la pluralidad de saberes, formaciones y voces. Felicidades por todos estos años de encuentro. Saludo desde Osaka, México. Gracias a todos. Y acá Alfredo Salmerón Acebe agrega: el pensamiento crítico debe ser capaz de romper los candados que la dominación capitalista ha venido creando para impedir la transformación de la sociedad. El imperialismo refuerza y actualiza estos candados contando con el respaldo del pensamiento acrítico y como también del pensamiento pseudocrítico. Abundan farsantes y oportunistas dentro y fuera de la academia. Bueno, estos son algunos de los mensajes que nos van dejando. Patricia Ortega desde México, adelante, por favor. Gracias. Bueno, perdón porque estoy aquí en la penumbra de la madrugada. Algunos de los inconvenientes de hacer esta, esta conexión internacional, ¿verdad? Pero les agradezco además la invitación y que nos hayan tomado en cuenta pues para participar acá en este evento conmemorativo. Felicitarles y decirles que nos sentimos muy, muy, muy complacidas de poder conocerles y de saber del trabajo que ustedes están haciendo. Quizás reflexionar solamente un poco en el sentido de que este modelo neoliberal pues nos ha inducido, nos ha traído una ignorancia inducida, no una ignorancia natural silvestre, sino una inducida que nos impide pensar a la mayoría de las personas, ¿no? Pensar de forma analítica, de forma crítica lo que está sucediendo y entonces las respuestas pues se vuelven insospechadas, ¿no? Pero creo que por eso también es súper importante que existan estos espacios en donde justo la intención es promover el pensamiento crítico en su noción más auténtica y bueno, felicitarles porque efectivamente es un tiempo, a lo mejor no viene, sino es un tiempo complicado. Hemos platicado en otro momento, en otros espacios, con algunos de los compañeros y compañeras que están acá presentes y decimos, pues tenemos, bueno, en México un buen tiempo con este malestar y con unas secuelas y con unas consecuencias también insospechadas en términos pues del dolor, el sufrimiento que ha tenido que pasar la población, ¿no? Somos en este momento un país que tiene una crisis de desaparición forzada y que es en mucho, bueno, por las decisiones de los gobiernos neoliberales que pues que en vez de combatir el crimen organizado han pactado con ellos y han buscado beneficios económicos personales y esto pues ha traído una situación terrible, terrible en nuestro país bueno, deseamos que no sea esto el futuro de otros países en nuestra América, porque es realmente algo muy, muy complicado y también empezamos a ver ahora
después ojalá que lo podamos comentar con mayor precisión, respuestas de población desesperada, de población harta, porque incluso ha habido casos de pobladores que estaban siendo extorsionados, es decir, que les cobraban una cuota por sembrar su propia tierra. Y estas poblaciones pues se han empezado a organizar para dar respuesta a estos criminales con resultados pues obviamente terribles en el sentido de la muerte, no solamente de los delincuentes, sino también de algunos pobladores. Y bueno, pues que esto sí puede ser peor y tendremos que contribuir con lo que podamos para que las personas regresen a regresen a esta forma en la que no sea la muerte lo único que nos espera, ¿no? No sea el sufrimiento lo único que nos espera y que podamos, bueno, encontrarnos y construir relación que nos alimente de otra manera, que nos engrandezca de otra manera y que nos haga ver el mundo también de otra manera, como decía la compañera Nilte, otro mundo completamente diferente al que estamos. Y bueno, celebro que ver a tantos compañeros y compañeras involucrados acá y estamos acá y también ojalá que podamos seguirnos coordinando en el 2024 y que sea para bien. Yo reconozco, sí entiendo que es un tiempo en el que es pues duro, ¿no? Es complicado ver un futuro alentador, pero yo diría también en ánimo de lo que expusieron las compañeras al principio, que sí estamos aquí, que sí estamos trabajando y que sí estamos haciendo cosas, aunque no sean todas las cosas que se requieran, es importante que lo veamos y que sigamos haciéndolo y que tengamos esta visión esperanzadora. Gracias, gracias a todos y felicidades, Enrique, también por tu cumpleaños y a todos los compañeros y compañeras. Un abrazo Gracias. desde Guadalajara y desde México. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Disculpa por haber madrugado. También se ha sumado Josefina Morales de México, que ha madrugado y que, bueno, también ha participado en muchos eventos de la especialización y de los distintos seminarios. Nancy Echar, ha pedido para hablar. Por favor, adelante, Nancy, que entre otras cosas colabora en la especialización como coordinadora. Así que, bueno, adelante, Nancy, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo quería comenzar primero agradeciendo, ¿no? La conformación de este colectivo y el poder participar entre todos y virtualmente poder comunicarnos y cruzar ideas y análisis. También celebrar los 13 años de la conformación del Centro de Pensamiento y de todas las actividades que se llevan adelante aún este, sin contar con un apoyo institucional, pero lo cual no obstaculiza la realización de las diferentes actividades. Y quería recordar un poco cómo fue el comienzo mío personal eh, en el ingreso a este centro. Eh, yo comencé haciendo un curso de economía política en la facultad, que era un trayecto curricular de posgrado, de lo cual me llamó la atención el tema de economía política, que yo mi formación de ciencias económicas no lo había tenido porque, bueno, dentro de la curricularización de mi carrera, cuando yo estudié y hasta en la actualidad, esto de economía política no se mencionaba, era economía, econometría. Bueno, realmente la participación en esos cursos de posgrado, que luego se pasó a hacer la especialización, me permitió acceder a una serie de conocimientos y demás con los cuales uno personalmente acuerda y está de acuerdo, pero que antes no había encontrado bibliografía con las cuales coincidir por la formación parcial que uno tiene de la propia carrera. Lo cual origina que uno pueda y poder optar de qué lado está. Y yo creo que eso
es lo que le falta a nuestra sociedad. Nuestra sociedad en este momento no puede elegir de qué lado está porque no tiene el conocimiento suficiente. Y creo que esto tiene que ver con la curricularización del pensamiento crítico que mencionaba Ramón. Eh, entonces la sociedad ve un solo lado y conoce un solo lado. Entonces lo que nos está faltando es poder conocer todas las opciones y poder luego elegir libremente. Yo creo que eso es algo que tenemos que poner como objetivo en este centro de pensamiento crítico y colaborar hacia eso, ¿no? Hacia también un poco con lo que decía Ernesto, hacia que la sociedad conozca todas las opciones que tiene, porque si seguimos conociendo un solo lado, que es el que nos forma, el que nos dice que está bien y el que nos lleva a aplaudir el ajuste, no vamos a poder salir de esta zona, vamos a seguir siempre como en el mismo círculo. Entonces deberíamos pensar cómo hacer para poder formar y colaborar en la difusión y en la apertura de cabezas. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Julio Jaime, adelante, por favor. Bueno, un saludo fraterno para todos y para todas, para todos desde el sur de Colombia. Un agrado enorme el poder participar en este espacio y precisamente en esta conmemoración del centro. Eh, Simplemente para aportar algunas resonancias de lo escuchado en la mañana de hoy, ¿no? Y que también en nuestro país tenemos unas experiencias y unas reflexiones que también nos invocan a lo mismo. La primera de ellas, que precisamente nos estamos enfrentando a una producción sociohistórica que tiene múltiples niveles, no solamente un elemento molar, sino un elemento micro. Y creo que sobre eso es importante entender las disputas que tenemos que seguir haciendo desde el pensamiento crítico, desde el sentipensamiento crítico, que es precisamente disputar en lo micro, en lo local, en lo cotidiano, pero también disputar en lo molar. Porque muchas ocasiones nos hemos quedado precisamente pensando en ese elemento macroestructural y hemos olvidado la producción de esas subjetividades fascistas que se han empezado a establecer en un sistema educativo, en unas formas de socialización política, en una serie de mediaciones que han atravesado allí. Entonces creo que ese es un elemento importante de mencionar. Lo segundo que creo también muy clave, y lo decía una compañera y creo que me queda resonando muchísimo, es la necesidad de esa esperanza militante. Esa esperanza militante o ese esperanzar, como lo dicen las comunidades quilomboas en Brasil, ¿no? El esperanzar no simplemente como un elemento aspiración abstracto, sino la esperanza como disputa y como praxis permanente en los días. Necesitamos disputar la esperanza y no la esperanza del orden global liberal, ni la esperanza de las libertades y las promesas que hoy Milei hace y que otros tantos hacen en diferentes gobiernos, sino precisamente una esperanza que implique la militancia y que haga posible la vida en los territorios. Y tercero, y que creo que es precisamente lo que nos posibilita este espacio, es que, y lo que también nos han invitado todos a aquellos y aquellos que ya no se encuentran esa presencia material, porque efectivamente no los asesinaron, no los desaparecieron, sino que los sembraron y los sembraron en nuestras memorias y en nuestras prácticas, es que precisamente tenemos que seguir sembrando. Y esta siembra se tiene que hacer es juntos y juntas. Y tenemos que imaginar la revolución que viene, y la revolución que viene solo se puede hacer en una gran junta, todas imaginando esos mundos posibles de los que hemos hablado. Entonces, muchas gracias por la invitación y desde aquí en Colombia, también de la existencia, como llamamos, estos espacios y estas articulaciones. Aquí seguimos y nos juntamos la base radical para seguir juntándonos en estos no tan buenos, pero que también compañeros, compañeras y compañeras que nos han enseñado existencia de lo que es la lucha. Entonces, aquí seguimos junto a ustedes y junto a todos los compañeros y compañeras latinoamericanos. Muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, había pedido a
Alicia Naveda, y ya después le pasamos la palabra a Julio Gambina. Alicia, ¿estás por ahí? Gracias, Quique, gracias. Es que cuando vi la hora dije no, porque ya queda poco para el cierre, pero de todas Estamos maneras bien, ha estamos, sido. así que adelante, por favor. Gracias, Quique. Muy, muy provocadoras y muy interesantes las intervenciones. Me parece que esta invitación a rapear a Marx que hace Patricia Collado es más que importante. Creo que en la academia estos espacios son menores y no, eso no es casual, obviamente. Desde los posgrados se intenta, pero la fuerza que tiene el pensamiento hegemónico, dominante, patriarcal, colonizador, es fortísima. Entonces, lo he vivido, lo encarné la lucha de pretender un doctorado con perspectiva crítica, con pensamiento crítico, y se llenó de doctorandas, doctorandas y doctorandos de pensamiento neoliberal, incluso con las trampas que nos pone el sistema, como es el neodesarrollismo. Entonces, creo que sí estamos trabajando sobre las realidades locales y provinciales, como recién algunos nos señalaban. Nosotros estamos trabajando y tratando de entender estas lógicas neoextractivistas y estas formas que el capital tiene para arrasarnos, no solo en el territorio y en las cuerpas, en los cuerpos, sino en el pensamiento. Y por ahí hay mucho pensamiento decolonial y hay mucho pensamiento también colonizado y que debemos poner en tematización y ser capaces de reflexionar desde nuestras propias prácticas, ¿no? Como también decía Emilio, ¿Importa los finalmente la otros? investigación termina siendo una lucha cuerpo a cuerpo por un mini cargo y por la supervivencia de cada uno. Pero esto es el neoliberalismo en nuestras universidades, el neoliberalismo en nuestras invisibilidades. Es decir, nosotros, que los académicos, las académicas, somos invisibles porque no somos intelectuales orgánicos a lo que el capital hoy por hoy está necesitando. Entonces, abonemos nuestro pensamiento crítico, profundicemos nuestras formas de comunicar, como decía Julio Gambina, en esta crisis terminal, probablemente, ojalá, del capitalismo, en esta fase terriblemente agresiva que el capital está instaurando, y conservemos nuestros espacios de reflexión colectiva, de autocrítica y de nuevas estrategias, de nuevas metodologías. Creo que el pensamiento el Centro de Pensamiento Pedro Paz es un espacio valiosísimo que a través de estas herramientas del YouTube y de todas las tecnologías que está utilizando, nos permite escucharnos, nos permite ser parte de nuestra América de una manera que sería imposible hacerlo físicamente. Así es que creo que seguramente tenemos cosas para mejorar, pero les felicito y continuemos, porque ha llegado y sigue llegando a muchísima gente estas reflexiones, que ya no sé si llamarles pensamiento crítico, creo que hay que llamarle pensamiento transformador. Como decía Beatriz, pongamos en práctica esta tesis onceava. Así es que gracias, eso era, Muy gracias. bien, muchísimas gracias, Alicia. Bueno, tenemos saludos de República Dominicana, también desde San Juan, Cacho nos deja sus saludos. Bueno, ya estamos en una etapa, no digo de cierre, casi 50 personas estamos acá intercambiando, y se siguen sumando. Milagro Molina de Mendoza, también compañera, bueno, dijimos también Josefina Morales. Profesor Julio Gambina, abra su micrófono y Bueno, hágase cargo del cierre del 2023 de este espacio. Adelante, Julio. solo algunos comentarios más desde un cuyano en Buenos Aires. O sea, esto de la cuyanidad me gustó. La cuyanidad al mundo, la cuyanidad a nuestra América, porque aquí en la sala está nuestra América reunida, reflexionando, pensando, qué bueno. Lo primero es destacar el colectivo, esto que hemos sabido construir
colectivamente. Y no quiero ser formal con la tremenda generosidad y el trabajo consecuente, consciente de Enrique Lorza. Sin Enrique, como un militante de la cotidianeidad en la producción de conocimiento, era muy difícil construir este colectivo en toda su dimensión. Y uso la expresión generosidad porque es eso, es una militancia, es remar en dulce de leche. Recién se dijo muy bien esto de la institución universidad, más allá de muchas buenas voluntades, incluso en algunas autoridades, está permeada por el pensamiento hegemónico. Eso es una realidad. Hay pensamiento hegemónico, por eso tiene que haber pensamiento crítico. Hay que generar la contrahegemonía, hay que pensar a contramano del pensamiento oficial, de la derecha, de las ultraderechas, de las derechas, de las nuevas formas de explotación, de saqueo y de dominación. Por eso lo primero es destacar el colectivo. Y de nuevo, volver a rescatar a Pedro Paz. No en vano nosotros nos denominamos Pedro Paz. Pedro Paz murió muy joven, un peronista decepcionado con el gobierno peronista liderado por Menem. Pero claro que antes había sido atrapado en el Estadio de Chile como funcionario internacional latinoamericanista viviendo en Chile, preso por la dictadura de Pinochet. Su casa incendiada en Jujuy por la dictadura reaccionaria en la Argentina. Bueno, en este 2023, haciendo nuestro balance, recuperemos que nos pusimos el nombre de un joven luchador, pensador, docente, investigador, generoso, divertido, como era Pedro Paz, a quien tuve la suerte de conocer, de compartir con él y que hoy inspira toda nuestra actividad. Quiero hacer algunos comentarios sobre las importantes aportaciones que aquí se hicieron y señalar que Ramón hablaba de algunos problemas en la curricularización y decir que nosotros hemos hecho una contribución desde nuestras actividades. Primero tenemos un boletín que ya tiene números que ni me acuerdo, y es importante ya no acordarse por qué número vamos, porque eso supone una práctica consecuente de publicación que tiene costo y que ese costo recae sobre muy pocos bolsillos, porque lamentablemente no tenemos contribuciones oficiales, tal como incluso la democracia universitaria se comprometió. Pero aunque la democracia universitaria se comprometió y aprobó presupuestos asignados al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, nunca llegó un centavo. Por eso es importante destacar y rescatar la generación de bibliografía propia. Muchos compañeros, compañeras de la especialización nos agradecen que los introduzcamos a un enfoque de pensamiento diferenciado, lo dijo Nancy recién en su presentación. Muchos se sorprenden de que exista este tipo de pensamiento, un pensamiento crítico situado, un pensamiento crítico que tiene que ser renovado. Estuvo muy bien José Luis Grosso cuando señaló cierto perfil reaccionario de una parte de aquellos que se autoasumen como pensamiento crítico, pero que no aceptan pensamientos críticos que tienen que ver con otras tradiciones, otras culturas, otros enfoques en los tiempos contemporáneos y que generan nueva subjetividad contrahegemónica que hoy aparecen como luchas identitarias fragmentadas en la lucha histórica resignificada de los pueblos originarios, de los feminismos populares,
de los ambientalismos y que todo eso tiene que reunificarse, articularse en un pensamiento crítico contemporáneo de esta nuestra época. Por eso, cuando pensamos en términos de desafíos y aportando lo que aquí se decía, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca sistematizar lo nuevo de la lucha y organización de nuestro pueblo, de las trabajadoras y los trabajadores en sus múltiples dimensiones, en sus formas de organización, sean nuevas formas de respuestas sindicales, nuevas formas de articulación en la producción, caso de las empresas recuperadas, las organizaciones autogestionarias diversas que hacen a la reproducción de la vida cotidiana, todas esas formas que hoy se manifiestan como economía popular, pero que representan multiplicidad de formas de resistencia a la mercantilización y monetarización de los tiempos contemporáneos. Por eso, un desafío nuestro es sistematizar la nueva situación de las clases subalternas, del pueblo, de los pueblos, y articular todo eso que hoy aparece fragmentado, disperso, reconstruir lo que muy bien Patricia hablaba de la politización, que lo decía desde una crítica, a un pensamiento crítico que se queda en la academia, en la descripción. Muchas veces participamos en reuniones que se autoasumen como política y lo que tenemos son descripciones sociológicas, pero no formas de intervención política para transformar la realidad, algo que Alicia recién mencionaba, poner al pensamiento crítico en el proceso de transformación de la sociedad. ¿De qué sociedad? De la sociedad capitalista. Bueno, muchas veces, en muchos debates que hemos tenido, hay compañeras, compañeros que participan, dicen, bueno, yo no tengo una concepción anticapitalista, pero qué interesante es escuchar estas opiniones. Bueno, de eso se trata, de acercar a una mayoría que no cree que sea posible el anticapitalismo para generar escuchas en la potencialidad de una otra sociedad. Ejemplo, la Argentina, hace muy poquitos años, nadie pensaba que el delirio anarcocapitalista llegara al gobierno. Hace muy poco tiempo nadie pensaba que la escuela austríaca, como muy bien se dijo, 1871, mismo año de la Comuna de París, nació para obturar a Carlos Marx. Y sin embargo la escuela austríaca es asumida como base ideológica de la actitud de gobierno en la Argentina actual y asumida, cuidado, como vanguardia del capitalismo mundial. La ultraderecha española, a través del dirigente de Vox, está señalando que Javier Milei, de una forma muy valiente, ha derrotado a la izquierda. Y no nos confundamos, no está diciendo a la izquierda que imaginariamente gobernó la Argentina los últimos años, sino está hablando de la izquierda en sentido estricto. Está hablando de Marx, la tradición socialista, la tradición por la transformación en una sociedad sin explotación ni saqueo. Por eso, como desafío desde el pensamiento crítico, nosotros tenemos que remitirnos a Marx, rapeándolo o en distintos niveles y en distintos ámbitos, trabajar lo que es la invariancia en Marx. No se trata de hacer una teleología de Marx, de ser repetidores del versículo tal o cual, sino que tenemos que reiterar la invariancia en Marx, que es la crítica al capitalismo, que es la crítica teórica al capitalismo. En nuestro caso, el capitalismo de esta época, porque el capitalismo de nuestra época es expresión de un capitalismo que se renueva históricamente. El capitalismo entró en una defensiva histórica cuando aparecieron procesos de revolución en la década del 10 del siglo pasado.
que se afianzó en la crisis del 30 y que salió de esa defensiva con una ofensiva que empezó acá en Sudamérica, con los golpes de Estado, el terrorismo de Estado, las dictaduras militares, y estamos viviendo eso a 50 años del golpe de Estado en Chile. Lo que hoy vivimos es una ofensiva capitalista, que hay que estudiar, que no se trata de que ya estaba resuelto el proceso de transformación con las primeras experiencias revolucionarias. Vaya sino cuando uno analiza la experiencia cubana, la propia experiencia cubana, que es capaz de generar una vacuna cuando ningún país de América Latina lo hace, tiene tremendas limitaciones y dificultades porque la ofensiva capitalista afecta a todo el mundo, a todas las luchas sociales y al pensamiento que nosotros necesitamos activar, actualizar y ver cómo superamos esta ofensiva del capital. Si el capital pasó de la ofensiva a la defensiva en tiempos de revolución, revolución del 17, revolución del 49, revolución del 59, revolución del 71 en Vietnam, incluso revolución del 79 en Irán, que tiene una magnitud y una especificidad muy distinta a las otras. Bueno, habrá que retomar la perspectiva de revolución. Y vuelvo a ese concepto. Si alguien de la nada reinstaló como posible una reaccionaria concepción teórica e imposible, podríamos decir, del anarcocapitalismo, un anarquista que quiere sacar al Estado en la fusión cotidiana y poner en ese lugar a los grandes propietarios de medios de producción. Bueno, parece un imposible. Hoy estamos debatiendo con muchos que dicen esto no va a avanzar. Bueno, ojalá que esto no avance. Como muchos pensaron que un payaso en el 89 no iba a poder avanzar y el payaso estuvo 10 años y consolidó el proyecto de transformación que traía la dictadura del 76. Bueno, este imposible anarcocapitalismo están haciendo con un consenso electoral inimaginado que muchos de ustedes han comentado. Vamos a decirlo de nuevo, ojalá no avance en el proceso reaccionario, pero también dependerá de nuestra capacidad de sistematizar críticamente las políticas que se pretenden desarrollar, las concepciones ideológicas, y pensar en el capitalismo de nuestra época, que tiene base en el capital ficticio, la especulación, la guerra, el militarismo, el gasto militar. Muchos dicen en estas horas, no vinieron representantes paradigmáticos del mundo, no vino nadie de Europa, de Japón, de Estados Unidos, vinieron terceras líneas. Compañeras, compañeros, yo quiero mencionar que estuvo Vladimir Zelensky. Zelensky es expresión de la política más agresiva del capitalismo mundial contemporáneo. Es la OTAN en guerra y por lo tanto hay expectativas del capitalismo y las clases dominantes mundiales en lo que acontece en la Argentina. Por eso estamos desafiados en el país, en América Latina y el Caribe, desde los pueblos del mundo a recrear esto que hacemos cotidianamente, desde lo que parece un lugar muy humilde, que empezó en Villa Mercedes, provincia de San Luis, zona de Cuyo, que se extiende por todo el país y por la región latinoamericana y caribeña, con cooperaciones de compañeras y compañeros. Bueno, aquí están dos compañerazas que siempre nos han dado su mano, Josefina Morales, Pascualina Curcio, una de México, otra de Venezuela, pero podríamos nombrar a muchísimas y a muchísimos que no están hoy en la sala, pero que hacen posible esto que desarrollamos. Por eso que hay que pensar que junto a la especulación, el aliento del capital ficticio como forma de valorización del capital contemporáneo, la militarización, la guerra, el gasto improductivo, lo que tenemos es una manipulación deliberada y consciente de las conciencias sociales.
Y por eso trabajar en la concientización por un desarrollo alternativo es un tema trascendente a llevar adelante por nosotras, por nosotros, por nosotres. Por eso, compañeras, compañeros, muy contento de lo que hemos podido construir en estos 13 años, con esta enorme participación de muchos países hermanos, de muchas provincias y territorios alejados de la Argentina. Creo que Enrique no mencionó, tenemos en la sala participaciones desde la Patagonia. Quiere decir que tenemos una extensión territorial y una capacidad de recuperar pensamiento crítico situado históricamente en un momento, como se dijo, de mucha complejidad, pero donde tenemos que hacer aparecer todo eso que surge desde abajo, que genera las condiciones para transformar la realidad. Así que felicitaciones por todo lo hecho y de nuevo, no formal, quiero insistirlo y decirlo, nada de lo que hemos hecho hubiese sido posible sin la generosidad y el trabajo cotidiano, regular y consecuente del querido Enrique Lorza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Excesivas palabras hacia mí. Por favor, si podemos prender las cámaras todos, todas los que puedan, porque queremos sacar una foto, no sé si ya lo han hecho, pero bueno, estamos concluyendo, muy agradecido por toda la participación y próximamente seguiremos estando en contacto. Muchísimas gracias por todo.